Bienvenidas a este seminario abierto del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Antes de presentar el conferencista de hoy, quiero decir algo del próximo evento que vamos a tener aquí. Vamos a mostrar una película, El abrazo de la serpiente. ¿Conocen a ese? Sí. Me suena. La película ha ganado premios en Cannes. También fue nominado para un premio en la Academy Award de Oscar. Es de Colombia. Es de Colombia, Venezuela, Argentina. Hecho 2015. No he visto la película todavía, pero yo creo que se trata de exploradores alemanes que van a la selva amazónica a principios del siglo XX. Y había un encuentro entre ellos y las poblaciones originarias de la Amazonía. Y entonces, creo que hay más de la película, pero es un tema principal, creo. Muy bienvenidos, 17 de mayo, aquí, en el sala B5. Pero en la universidad, abajo. ok. Sí, aquí, pero 2 pisos abajo. Y después de la película vamos a tener una discusión entre algunas personas. Por ejemplo, Heidi, aquí, va a participar en esta discusión. Heidi va a participar en esta discusión. Ellos van a hablar sobre el tema de la película. Son muy bienvenidos. ¿Y hay que inscribirse? No, solo venir. ¿Y la hora es a las 6? A las 6 y la película es casi 2 horas. Y después, entonces, de 6 a 9, incluyendo la discusión. Pero hoy tengo el gran placer de presentarles a el conferencista Rodrigo Paillalef Monard, que es abogado agregado a la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas. Y el tema de hoy es el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en América Latina, un tema muy central y actual en toda América Latina, y también muy importante para países como Suecia, por ejemplo. Va a ser muy interesante escuchar a esa discusión. No voy a decir mucho más, también voy a dar la muy bienvenida a Jorge Calbucura, PhD en Sociología, profesor titular en el Departamento de Servicio Social, Bill Sweden University, y coordinador del Centro de Documentación Mapuche, Ñuque Mapu. Correcto. Muy bien, él va a ser el comentarista de hoy. Entonces no voy a decir más, voy a circular una lista. Si ustedes, si ponen el nombre aquí, entonces voy a mandar las invitaciones voy a circular. Pero no más, entonces voy a dar la palabra a Jorge, parece. Sí, yo quiero iniciar esto. En primer lugar, muchas gracias por vuestra presencia y por sobre todo muchas gracias al Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo por darnos, ser muy generoso con nosotros. No es primera vez que nos reciben y nos brindan la oportunidad de expresarnos. Muchas gracias. Es de esperar que sigamos así, ¿no? Bueno, yo creo de que el tema de hoy tiene mucho que ver con muchas introducciones que hay que hacer, pero hay una introducción central que tiene que ver con 1492, cuando los europeos arriban a América, y desde entonces los pueblos indígenas quedan despojados de derechos en general, políticos, jurídicos, sociales. Ha tomado mucho tiempo en empezar un diálogo y empezar a trabajar en función de generar derechos. El primer marco de derecho internacional para los pueblos indígenas, desde un punto de vista formal, es 1989, cuando se promulga el ILU, ¿cómo se llama? El convenio 169, que es de la Organización Internacional del Trabajo. 1989 es más de 500 años que por primera vez empezamos a hablar de derechos. Por primera vez se establecen, digamos, cuáles son los criterios internacionales para determinar y designar lo que son poblaciones indígenas. Entonces hay mucho que hablar, mucho que discutir. Desgraciadamente, en el marco de los jurídicos de los estados nacionales,
en América del Sur principalmente, es una discusión que aún ha costado darle partida, particularmente en el caso de Chile, y generalmente cuando se toma el tema surgen actitudes emocionales con respecto a emocionales políticas. Entonces nosotros como representantes indígenas queremos hacer un acto de buena voluntad y anticipar esta discusión, y bueno, y naturalmente que para el caso, qué mejor que la persona de origen mapuche agregado a la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas, que nos pueda contar y explicar desde un punto de vista jurídico internacional cuáles son más o menos los antecedentes que existen al respecto, y básicamente cuáles son, digamos, las posibilidades de usar esto por parte de los pueblos indígenas. Para nosotros es mucho más importante, por un lado, dar a conocer, digamos, cuál es esta modalidad, esta legislación que se aplica, pero por otro lado nos interesa el diálogo, nos interesa fundamentalmente la posibilidad de establecer un diálogo, escuchar las preguntas, y sin ningún, digamos, que lo he conversado con Rodrigo, mi peña acá, que estamos dispuestos a cualquier tipo de diálogo, discusión y todo lo demás. Bueno, yo dejo con mucho orgullo a mi peña aquí, Rodrigo Payalef, para que inicie su exposición. Gracias. Gracias. Se llama igual. Se llama igual la otra. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por tomarse el tiempo. Gracias a Jorge Calbogura por la invitación. Esto lo empezamos a conversar hace muchos meses atrás. Al Instituto Latinoamericano también por esta posibilidad que nos abre, como decía Jorge, de conversar, de dialogar, de compartir puntos de vista o también de buscar puntos en los que no hay coincidencia. Como bien decía Jorge, yo soy de ascendencia mapuche, mi familia es de Pichufquén, del sur de Temuco, y por esas cosas de la vida, de la política, terminé en un puesto interesante que tiene que ver con el seguimiento de los temas indígenas en la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas en Ginebra. Llevo 3 años allí, ya se está acabando mi destinación. Sin embargo, ha sido una experiencia maravillosa de todo punto de vista humano, profesional y de aprendizaje. Me ha permitido también entregar contenidos y conocimientos en otro espacio, volver a Chile, hablar con dirigentes indígenas, porque yo creo que para trabajar por los derechos de los pueblos indígenas, la primera fase, la primera etapa es educar a los hermanos indígenas. Es la única forma, porque si ellos no tienen conciencia de la titularidad de sus derechos, no hay avance posible en la materia. O sea, si no hay un sujeto activo que exige un derecho, que conoce, no hay posibilidad de que estas cosas avancen. Yo, cuando conversamos de qué tema íbamos a hablar, una vez que le escribí a Jorge, me quedé pensando, en realidad este es un tema gigante, ¿cómo lo hago para acotarlo? Y en la preparación de esta presentación me encontré que la cosa se alargaba mucho más, así que tuve que borrar un montón de láminas para ceñirnos al tiempo. Voy a echar a correr el cronómetro para no pasarme el tiempo, porque la idea, como decía, también es el diálogo, no solamente el monólogo. Bueno, nos vamos a referir a este tema. Como le decía, vamos a acotar esta intervención al sistema universal de los derechos humanos. Se excluye entonces el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano. Sin prejuicio de eso, algunas referencias por el camino vamos a hacer porque todo parte de un conjunto. Y nos vamos a referir específicamente a 2 instrumentos internacionales fundamentales, que son el Convenio 169 de la OIT. Vamos a hablar siempre del Convenio 169 y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Ambos instrumentos son parte de la legislación chilena, están integradas a nuestra legislación. Ahí tenemos que conversar algunas cosas porque un instrumento, el primero tiene un carácter vinculante y el segundo no tiene el mismo carácter. Sin embargo, como veremos, sí tiene importancia y sí produce avances en la institucionalidad y en la legislación chilena. Existen otros instrumentos internacionales que hablan de autodeterminación, como son los pactos, pero no nos vamos a referir a ellos algo marginalmente para tratar de explicar el concepto.
Voy a decir un par de cosas obvias aquí, porque me ha pasado en otras conversaciones que las cosas se tergiversan un poco. Yo me voy a referir a lo que los instrumentos dicen, es muy obvio, y no a lo que me gustaría que dijesen. Tienen que entender que Naciones Unidas al final del día es una organización muy conservadora, pero que a pesar de eso avanza, y avanza por el empuje, por un lado, de los líderes indígenas que acuden a estos espacios hace ya casi 100 años a exigir estos derechos, y avanza también por la mirada un poco más o menos progresista de algunos países, y contra la mirada de muchos otros países que desconocen la existencia de los pueblos indígenas, que tienen situaciones muy retrasadas desde el punto de vista institucional dentro de sus fronteras. Por ejemplo, los rusos dicen que ellos no tienen indígenas. Yo conozco hartos indígenas rusos. O sea, no me pueden decir que no existen, yo los conozco personalmente. Entonces, ese tipo de atraso hay en el mundo, y contra eso es que los que estamos tratando de empujar el carro tenemos que enfrentar. Contrario a lo que muchos piensan, países como Estados Unidos son bastante progresistas en el tema indígena. Y esto se vio acentuado en Ginebra al menos porque el embajador de Estados Unidos en Ginebra hasta hace poco, hasta el gobierno actual, era un embajador indígena que fue el primer embajador indígena de la historia de Estados Unidos. Ustedes saben que ya los embajadores tienen que contar con el visto bueno del Senado. Entonces es bien complejo que una persona de derecha cherokee llegue a estos puestos. Entonces eso hizo también, ese sello personal hace que las cosas avancen en un sentido interesante. Vamos a dividir la exposición en dos partes para entender. Una parte introductoria. Yo no sé, me acabo de enterar, digamos, de que el público acá es diverso, hay gente que tiene más conocimiento de los temas. Vamos a tratar de eventualmente saltarnos algunas cositas para avanzar, para llegar a la parte final, que es la más, donde está la discusión, donde está el nudo. Vamos a hacer una parte introductoria, ¿no es cierto? Y nos vamos a referir a la libre determinación de los pueblos indígenas en el Convenio 69 y en la declaración. Y vamos a hablar de algunos conceptos para entender cómo el concepto de pueblo o de pueblo indígena está asociado como un todo a la autodeterminación, porque la autodeterminación es un derecho de un pueblo, no es un derecho de una persona. Entonces, por eso habla de derechos colectivos. Vamos a hacer un poquito de historia, aquí vamos a pasar rápido. Los pueblos indígenas y la OIT. Yo quiero mostrar esto no para entregarle datos inútiles o medio aburridos, sino que para contar que todas estas cosas tienen un proceso, y un proceso que es largo, dentro de organizaciones conservadoras, como les explicaba al principio. Entonces, ustedes ven en la evolución cómo la OIT fue avanzando hasta el año 46, por ejemplo, ser una... el año 46 ser un organismo especializado de Naciones Unidas, y después llegar al convenio 107, que se refiere a los pueblos indígenas, y que es del año 57, que incluso está vigente para algunos países. Aquellos países que no han ratificado el convenio 169, por ejemplo, como Suecia, hoy día tienen vigente este convenio, que se le critica en su contenido, a pesar de que es un primer avance, obviamente así van evolucionando las cosas, a tener una mirada integracionista y asimilacionista a los pueblos indígenas. Y por eso es superado por el convenio 69, y la OIT también se adelanta a la discusión que se está dando en el seno de Naciones Unidas, y dicta este instrumento que tiene algunas limitaciones que veremos más adelante y algunos problemas. Bueno, ahí está lo que les estaba contando recién. Este convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales fue superado por el convenio 69 de la OIT. Entró en vigor el año 91 con 15 ratificaciones. Hoy día tiene 22 o 23 ratificaciones, lo que es un problema porque la Convención de los Derechos del Niño, para que ustedes sepan que es de la misma fecha, del año 89, tiene cerca de 180 ratificaciones. Y este instrumento tiene un poquito más de 22 o 23 principalmente ratificados en América Latina. Y yo creo que hay que también tener una mirada autocrítica de por qué pasa esto. ¿Por qué los países avanzados como Suecia en el tema indígena, u otros, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, no lo ratifican? Hay harto que conversar ahí, pero no es el tema del debate por ahora. Entonces, los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. Vamos a referirnos a algunos instrumentos. Está la Carta Primera de Naciones Unidas del año 45, que no se refiere a pueblos indígenas. Habla de la libre determinación de los pueblos, pero en general esto se refiere más que nada, y ahí vamos a ver también, y ahí hay un problema y una diferencia que hacer, a los pueblos
a otros pueblos, a otras nacionalidades. Se refiere, por ejemplo, y así partió, ¿no es cierto?, a los nacionalistas vascos, al problema del saharaui en el Sahara Occidental, al problema palestino, ¿no es cierto? Entonces va más orientada a ese sentido, cuando se hablaba de autodeterminación de los pueblos, se refería a esta realidad, ¿ya? Después viene la declaración, ¿ya?, que tal como la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas tiene este estatus, tiene un problema, sí, que es de corte individualista, habla de los derechos de las personas y no de los que le explicaba antes de los pueblos, ¿ya? Por eso también fue superada, y esta declaración después de 20 o 30 años se convirtió en pacto, o sea, en un instrumento no vinculante. Después de una evolución, de un ayornamiento político de los estados, pasó a ser ley de los estados y obligatorio. Los pactos cumplen, tienen comités, ¿no es cierto?, y son exigibles para los países. Establece las primeras normas aplicables, tales como que los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad de derechos, todos somos iguales ante la ley, y una serie de otros declaraciones y contenidos que van evolucionando y que después se plasman en los pactos, que al principio conversábamos. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, incluso antes de uno de los pactos, ya es del año 65. De aquí se habla por primera vez de discriminación racial, y empezamos a abocarnos a uno de los problemas que existen en relación no solamente a los indígenas, sino que a los afrodescendientes y a otras personas que provienen de distintas etnias. Entonces se va enfocando el tema como algo general. Aquí está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que le comentaba, el 66. Aquí tenemos por primera vez el derecho a la libre determinación, ¿ya? Pero en el contexto que les contaba, a estas nacionalidades, y que es usado, ¿no es cierto?, con los procesos de descolonización respecto a los derechos a constituirse en Estado. Y aquí es la interpretación que se hacía en un principio, y que también el movimiento indígena se ha colgado un poquito esto en algunos sentidos, de plantear tesis secesionistas, ¿no es cierto?, o separatistas, que no están en el contenido ni en la intención de la autodeterminación en los instrumentos que se refieren a los pueblos indígenas. Y ahí vamos a ver por qué. Todas estas son materias opinables. Obviamente mi opinión es la opinión que uno se forma como abogado, y tratando de estudiar el tema de manera objetiva, tratando de ponerse la camiseta de repente, pero tratando más que nada de ser riguroso jurídicamente hablando, intelectualmente. Por eso le decía que hay cosas que son así, aunque no me gusten, y probablemente son cosas que van a ir cambiando. Vamos a la siguiente lámina. Hay otros convenios e instrumentos internacionales, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene el mismo artículo sobre la autodeterminación, y otra serie de convenciones y declaraciones que están aquí mencionadas, para que tengan una idea de cómo el tema sigue avanzando a través de los años. Y ahora, en cuanto a los órganos de Naciones Unidas que se ocupan directamente del tema indígena, tenemos el Foro Permanente de Asuntos Indígenas, que está hoy día sesionando en Nueva York, funciona por 2 semanas. Después tenemos un mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas, que funciona todo el año, pero que se reúne una vez en julio en Ginebra. Y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Todo esto seguramente ustedes lo han escuchado, y ellos tienen un mandato que les da el Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General, que están contenidos en resoluciones, y que se refieren a temas relativos a los pueblos indígenas, relativos al cumplimiento de los instrumentos, etcétera, etcétera, y al seguimiento de estos instrumentos. Hacer, por ejemplo, el relator especial hace visitas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos invitación abierta, Chile tiene invitación abierta a relatores especiales, y estamos hace tiempo tratando de que vaya el relator especial a Chile, y ha habido una serie de inconvenientes, porque la idea es que la visita sea útil, y la relatora recién tenía tiempo para ir en el periodo de elecciones nuestro, o cerca de las elecciones, y ahí obviamente una visita de un procedimiento especial se contamina con otras cosas, con la utilización política, entonces no es bueno ni para la relatora, ni para los pueblos indígenas, ni para nadie al final, que la relatora vaya en una fecha inadecuada. Así que estamos haciendo todo lo posible, los esfuerzos, conversando con sus asesores, para que ella vaya antes de que termine el gobierno de la presidenta Bachelet, y eso sería en febrero del otro año. Pero depende ahora de ella, porque ella tuvo visita a Estados Unidos, creo que va a Canadá, estuvo en un país centroamericano ahora, y no daba más, porque entre que hacen la visita, preparan su informe y tienen que asistir a las otras reuniones, se les acaba el año. Las visitas son intensas, de 10, 12, 15 días, donde hablan con autoridades, hablan con... en el fondo hablan con el Estado, y con los pueblos indígenas.
Bueno, estos son los principales organismos de Naciones Unidas que se ocupan del tema. Está el Fondo de Contribuciones Voluntarias, que tiene que ver más que nada con recursos para que puedan asistir indígenas, pero estos son los tres principales. Aquí también es lo mismo, o sea, son los hitos históricos del avance de este tema. ¿Ya? Incluso hay registros de que en 1919, cuando no existía Naciones Unidas, en el tiempo de la Sociedad de las Naciones, un líder indígena canadiense asistió y esperó un año ser escuchado por la Asamblea en Ginebra, lo que nunca ocurrió. ¿Ya? Pero esa es una muestra de la perseverancia y del trabajo de los pueblos indígenas persiguiendo sus derechos y trabajando constantemente. Todo esto no hubiese sido posible si no hubiese una acción decidida de los pueblos indígenas de avanzar en la conquista de sus derechos. Aquí tenemos todos estos hitos que son relevantes, puede que haya más, yo son los que he ido viendo. El año 82 es interesante porque se inauguró la primera sesión del grupo de trabajo de los pueblos indígenas, y este grupo de trabajo fue al final el que redactó la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo indígena, pero fíjense ustedes, parte del 82. Después de una conferencia de medio ambiente, después fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el Año Internacional de las Poblaciones, todavía se habla de poblaciones, y después vamos a ver también lo importante que es avanzar de un concepto al otro en el derecho internacional, de poblaciones a pueblos. Conferencia mundial, resolución decenio, que no hubo mucho avance después de un segundo decenio, ¿ya? Incluso ahora hace poco, en el año 14, cuando yo llegué a Ginebra, se discutía la instauración del tercer decenio de los pueblos indígenas, y todos llegaron a la conclusión de que esta cuestión no servía mucho, era algo como para la propaganda, pero que desde el punto de vista práctico, concreto, se avanzaba más trabajando en otras cosas que estableciendo decenios de los pueblos indígenas. Bueno, aquí, como les decía, ese grupo de trabajo parte hasta llegar a la Declaración de Naciones Unidas. El año 2000 se establece el Foro Permanente, que es el principal organismo que funciona hoy día en Estados Unidos, como le contaba. Luego se designa por primera un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estuvo primero Rodolfo Stefanayan, luego James Anaya, profesor indígena también, y hoy día Victoria Taulicorpus, que va para su segundo periodo en el cargo. Generalmente los relatores especiales tienen un mandato que dura 3 años y se renueva una vez. Victoria Tauli está en su segundo mandato, empezando su segundo mandato, que es la relatora que tenemos hoy día trabajando. Ahí tenemos la primera celebración del Foro Permanente, la Declaración de Naciones Unidas, que es este instrumento del que vamos a hablar, ¿no es cierto?, con más detalle más adelante. Se crea el mecanismo experto de los derechos de los pueblos indígenas, que este año, junto con la Declaración, cumple 10 años, ¿no es cierto?, que es un hito importante también, que son temas que se discuten hoy día en Naciones Unidas. Y el año 2014 se lleva a cabo la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General. Aquí hay un documento final, que es la hoja de ruta que hoy día se trabaja y donde se están discutiendo varios temas en Naciones Unidas, porque ustedes sepan, un apunte nomás, se discute el cambio y la mejoría del mandato del mecanismo experto, se discute un sistema ampliado y coordinado de los distintos órganos de Naciones Unidas para abordar el tema indígena, porque hoy día cada uno trabaja por su lado, se duplican funciones, se gastan más los recursos. Entonces hay un trabajo de un grupo de personas para tratar de que esa acción sea coordinada entre las distintas agencias especializadas, entre los distintos órganos de Naciones Unidas. Y también se discute hoy día, y un tema así que es interesante, encuentro yo, que es muy político, con qué estatus los pueblos indígenas acuden a la reunión de Naciones Unidas. Porque hoy día tienen que hacerlo a través de una ONG, usando un paraguas, ¿no es cierto?, pero no tienen un estatus propio. Y lo que hoy día está en discusión es que son pueblos indígenas, con todos estos derechos que hablábamos al principio, derechos colectivos, tienen que acudir con el estatus de pueblos indígenas, no a través de una ONG, no a través de un paraguas de buena voluntad, de algo más o menos progresista que los deja participar. Entonces hay reuniones que son más abiertas y otras que son más cerradas, donde incluso la ONG tiene que tener un estatuto consultivo del ECOSOC. Entonces son ONG que llevan muchos años, que por lo mismo son muy conservadoras y que muchas veces no dejan participar a aquellos líderes indígenas que tienen posiciones más avanzadas o más progresistas. Entonces ahí hay un bloqueo de entrada a la participación de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, porque hoy día no tienen un estatus propio ni un mecanismo para entrar, discutir, sentarse al frente de los estados, debatir y mejorar las cosas, que ese es el sentido. ¿Ah? Agotamos entonces esta parte introductoria, vamos a la segunda parte de nuestra exposición. Perdón, voy a ver la hora para no... dijimos, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de la autodeterminación de los pueblos indígenas, instrumentos internacionales del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Si hay alguna pregunta entre medio, por favor me interrumpen si no es muy larga. Tenemos el convenio 169 de la OIT, que ya lo mencionamos, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El primero del año 89, entró en vigencia el 91, en Chile entró en vigencia en 2009, después de una discusión larga, y ustedes seguramente más de algunos conocen los detalles del camino tortuoso que siguió el convenio, pero que hoy día es el instrumento internacional vinculante más importante que tiene el sistema, ¿ah? Porque su carácter es que es vinculante y que es obligatorio. Y muchas de las normas son obligatorias o son autoejecutables desde el momento que Chile ratificó el convenio, no así otras que son más bien programáticas, que requieren de leyes complementarias internas para que se vayan mejorando. Me van a perdonar que me refiero al caso de Chile, pero es el que uno conoce con más detalle. Tenemos entonces el convenio. Ojo, que no hay una referencia explícita a la autodeterminación en el convenio. No se habla de autodeterminación ni de libre determinación, sino que se refiere a una serie de otros derechos que están allí contenidos, como el derecho a la participación, a la consulta previa, libre e informada, al derecho consuetudinario, al derecho a la autonomía y autogestión, al derecho al territorio, que son para mí, entre la consulta y el derecho al territorio, quizás son los más importantes, el nuevo guardiano del tema. Al menos en Chile, esto es una opinión bien personal, el conflicto que hoy día tenemos instalado, que cada vez parece salirse más de control, tiene que ver al final con la lucha por el territorio, por la lucha por el acceso a la tierra, y eso explica lamentablemente los muertos, explica la violencia, explica los incendios, explica muchas cosas. Y como se trata entonces de derechos que llenan de contenido el concepto de la autodeterminación. O sea, la autodeterminación sola así en el aire no es nada, digamos. Pero estos son los que le dan el contenido al concepto de la autodeterminación. Ahí están, ¿no es cierto? Yo me voy a saltar un poquito para ir avanzando. La consulta, que es un tema que ha sido sacado roncha, digamos, en el último tiempo, que es justamente una de las obligaciones que establece directamente el convenio 169 de la OIT en su articulado. No requiere una ley adecuatoria, pero sí se ha comprobado en muchos países que requiere una regulación en detalle, y que muchos países como Colombia y varios países centroamericanos hoy día discuten cuál es el estatus de esa reglamentación, si es una ley, si es un decreto. Chile tomó una decisión en el gobierno anterior del presidente Piñera, ¿no es cierto?, de dictar un decreto, un segundo decreto, porque la presidenta Bachelet antes de irse había dejado un primer decreto que no tuvo mucha aceptación, y dejó un decreto que regula los procesos de consulta y que, en la opinión de muchos líderes indígenas, cercena o coarta el verdadero alcance y contenido del convenio 169 y de las obligaciones que ahí establece. Yo creo que algo de eso hay, jurídicamente tienen razón, pero se interpuso un reclamo ante la OIT a través de un proceso de quejas que existe en relación a la dictación del decreto supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, y en definitiva lo que la OIT dijo es que, esto lo voy a simplificar mucho porque es un informe largo y complejo, no es una sentencia, sino que es un informe, que al final lo que el país había hecho, que era una buena iniciativa regular la consulta, y que en definitiva, al menos los aspectos que denunciaban los reclamantes, no se habría infringido el convenio, y que lo que habría que ver en definitiva en la práctica era cómo se aplicaba. ¿Ya? Si quieren, a algunos les interesa, yo les puedo enviar por correo electrónico una copia de ese informe, que es bien interesante porque volvemos al mismo problema. La OIT también es una organización muy conservadora, que es triestamental, y donde ese informe está compuesto por alguien de un Estado, por alguien de los trabajadores y por alguien de los empresarios. Los trabajadores lamentablemente no se preocupan mucho de los pueblos indígenas, entonces yo le diría que en la OIT los indígenas estamos medio abandonados. Esa es la verdad, esa es mi impresión, al menos por lo que vi cómo se desarrolló este reclamo. Bueno, volviendo a la consulta debe efectuarse de buena fe, debe ser previa, libre e informada, ¿no es cierto?, apropiada a las circunstancias y con la finalidad, ojo, que esto es bien importante porque muchas veces se confunde entre la consulta y el consentimiento, ¿ya? Que la finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Estas cosas las podemos conversar con más calma después en las preguntas si a ustedes les interesa. La autonomía y la autogestión, que tiene que ver más o menos con lo mismo. El derecho consuetudinario, ¿no es cierto?, que la opinión de los pueblos interesados debe tomarse debidamente en consideración sus costumbres
o su derecho constitucional al resolver temas de legislación. Hay un derecho a utilizar métodos tradicionales de resolución de conflictos para la represión de los delitos, o sea, en teoría con la legislación y la constitución que hoy día tenemos esto no es posible, ¿ah? Porque en el fondo la facultad de juzgar las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, y ahí tenemos un problema porque hay una tensión ahí entre lo que dice el convenio y lo que dice la constitución. Y me ha tocado ver casos específicos en Alto Biobío, donde a una persona que se le sancionó, yo quiero mencionarles el caso porque es bien interesante, por violencia intrafamiliar, la comunidad lo sancionó a la persona con una serie de acciones sociales y aislamiento y todo, y o sea, él sufrió una sanción social, una sanción de su comunidad, que es la que ellos aplican a la persona que agrede en este caso a su señora, y él la cumplió y hizo todo lo que tenía que hacer, y después vino una segunda sanción, que es del sistema formal chileno, digamos, que fue, no me acuerdo, una multa, ¿no? O sea, la persona fue sancionada 2 veces y en ese caso hubo una infracción clara del convenio 69, y esto tiene que ver con la ignorancia de los jueces, ¿ah? Con la falta de compromiso, la falta de rigurosidad intelectual en la forma de aplicar la ley. Porque ellos parten de una premisa y no hacen ni siquiera el ejercicio de, en su razonamiento, decir, mire, la Constitución dice esto, pero el convenio dice esto otro. Si lo dijeran en sus fundamentos, por lo menos lo consideraron, pero aquí simplemente se lo saltaron, como que el convenio no existía. En ese caso concreto, que lo conocí producto de trabajo profesional, también debe considerarse en materia penal y debe preferirse otras sanciones diferentes al encarcelamiento cuando ello sea posible. ¿Ya? Y esto es importante. Para mí esto es uno de los principales, como le decían antes, contenidos del derecho a autodeterminación, que tiene que ver con la relación especial con la tierra del territorio que tienen los pueblos indígenas. Yo esta cuestión siempre trato de explicarle a los no indígenas esta relación con el territorio. Porque más que con la tierra, no es esta mirada de que la tierra es un bien productivo, ¿no es cierto?, que sirve para generar plata, sino que es una mirada de respeto, de conservación, de amor. Los mapuches somos gente de la tierra, o sea, estamos indisolublemente ligados a la tierra. Y yo siempre le digo para que entiendan los no indígenas que la tierra para los indígenas no es un bien que esté en el comercio, que se pueda vender, sino que es algo libre y que es de todos. Y que por lo mismo todos lo cuidamos, todos lo respetamos, todos hacemos para que sea sustentable en el futuro, para que sirva para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo le decía a un no indígena, para que entienda, es como si le dijeran de mañana para adelante usted tiene que pagar por el aire que respira. Eso es muy violento. Si a un indígena le dicen que su tierra tiene un dueño con un título de dominio y que es para producir, es igual de violento que para un no indígena le dicen que de ahora para adelante tiene que pagar por respirar. Porque el aire tiene un valor comercial. Dice. La tierra tiene el mismo valor que el aire. No sé si se entiende el símil de la analogía. Espero que se haya entendido. Y son cosas que no se entienden porque de la sociedad mayor falta mucha educación, mucha conciencia todavía, aunque hay muchos avances, también eso es innegable. Y aquí no hablamos del hábitat en definitiva, también tiene que ver con los espacios costeros. En Chile hay una ley que regula los espacios costeros y tiene que ver con el derecho de poder usar el territorio de manera sustentable. Esa ley tampoco se cumple. Bueno, claro que sí, como todas las leyes, como muchas. De 4 o 5 años. Sí, bueno, y una conquista, pero en algunos aspectos sí, igual es un avance a la ley porque en algunos sentidos hay algún nivel de cumplimiento. Hay cosas que no, y efectivamente, pero es una ley largamente perseguida por los lafkenches, liderada por el alcalde de Tirúa, Millabur, y que hoy día nos deja un poquito mejor, por lo menos a nivel institucional, de lo que había antes. Y bueno, son temas siempre que son discutibles. Bueno, debe reconocer la propiedad y la posesión son las tierras que ocupan tradicionalmente, y aquí tenemos otro problema, y no quiero volver siempre al caso de Chile, pero naturalmente eso pasa. Hay una ley hoy día que permite al Estado comprar tierra para restituirla a los pueblos indígenas, y esa es la que ha estado en curso, y en virtud de esa ley, no solamente por la compra, sino que a través de otros procedimientos como saneamiento por bienes nacionales o a través de las sesiones gratuitas del Estado. El de constituirnos áreas de reserva, áreas de desarrollo indígena. Áreas de desarrollo indígena. Pero a través de esa ley se han devuelto lo que son tierras, no territorios, ojo con eso. Pero que es la base para tener territorio. Si no hay tierra, no hay territorio.
Se han devuelto más de 900.000 hectáreas a los pueblos indígenas. Son los últimos registros, que desde que se recuperó la democracia, desde que partió la ley indígena en el año 94, esos son los registros que hay. Hay un esfuerzo tremendo del Estado en recursos para devolver o restituir lo que es de los indígenas, ¿ya? Que fueron perdiendo por distintas circunstancias históricas que no nos vamos a detener acá, que podemos conversar en otra oportunidad, pero que es importante. Y esto es bien importante, ¿eh? Y aquí sí que se exige consentimiento, por ejemplo. Cuando una comunidad va a ser trasladada de un lugar a otro, o cuando van a depositar desechos tóxicos en los territorios donde están ubicados los pueblos indígenas. Ahí se requiere consentimiento, o sea, el acuerdo, la anuencia del pueblo para que eso pase. ¿Ah? Y se debe indemnizar justamente si no queda otra alternativa y siempre velar para que el pueblo pueda volver a su ubicación inicial. El derecho al retorno, que se llama. Bueno, derechos de recursos naturales, el subsuelo. En Chile ustedes saben que el régimen, que las minas son del Estado, ¿no es cierto? Y lo que hay son concesiones de explotación. Pero cualquier exploración o prospección, ¿no es cierto?, para ver y ubicar un mineral tiene que ser consultado. Eso está en el convenio 19, y si ustedes han seguido la historia judicial chilena, en los últimos años se han rechazado una cantidad de proyectos producto de dos cosas. Sí, exacto, producto de dos cosas. Primero, que los jueces de la Suprema han cambiado y tienen una mirada más progresista. O sea, más que progresista, tienen una mirada de cumplimiento estricto de la ley. Entonces hay todo un problema también acá, y me ha tocado presenciarlo directamente en Ginebra, donde empresarios vienen a estos foros de Naciones Unidas a denunciar el convenio 19 como una traba al desarrollo, como un retroceso, ¿no es cierto?, que se traba la inversión y no permite que el país se desarrolle con estas cosas, digamos, que son para ellos medios marcianes que todavía no logran entender. Hasta el día de hoy, ellos hablaban de que hoy día habían, el año pasado estuve en una conferencia, más de 10.000 millones de dólares detenidos en inversión en Chile, producto de este tipo de recursos de protección que llegan a la Suprema hoy día. Entonces, y otras veces yo creo que también se les pasa, pero mi impresión es que, y además que lo que pide la ley acá es que haya consulta, si ni siquiera pide consentimiento, porque eso es el convenio es muy antiguo, del año 89. O sea, lo que no se hace o no se hace adecuadamente acá es consultar, ni siquiera pedir permiso. Claro, la consulta tiene que perseguir un objetivo de llegar a un acuerdo, de lograr el consentimiento, pero no es un requisito el consentimiento para que la consulta sea válida. Bueno, los derechos sociales me los voy a saltar para seguir avanzando. Bueno, aquí están las ventajas y desventajas de este instrumento. Como les decía, se trata de un instrumento vinculante a los países que lo han ratificado. Tiene normas, ya lo dije, autoejecutable y no autoejecutable. La consulta es una norma ejecutable. Están por debajo los estándares de los derechos de la declaración, que hoy día es el instrumento más avanzado, que sin ser vinculante también es mucho más avanzado en cuanto a estándares, porque ahí sí se exige el consentimiento, por ejemplo. Ya, vamos a la declaración. Aquí voy a avanzar rápido porque me interesa detenerme en el concepto de libre determinación y del concepto de pueblo, para entender el objetivo final de lo que estamos conversando. Estos derechos, todos los derechos que están contenidos en la declaración, en los diversos artículos, al derecho a conservar y reforzar las propias instituciones, el derecho a definir su propio desarrollo. ¿Qué es lo que no es eso sino autodeterminación? O sea, esto es el contenido de la autodeterminación, ¿no es cierto? Costumbres, sistemas jurídicos, lenguaje, participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica y social y cultural del país. O sea, tienen un derecho a estar en la toma de decisiones, a votar, a tener autoridad, a ser elegidos, que quizás eso se puede mejorar. Hoy día hay más de 11 alcaldes indígenas en el país, una cantidad importante de concejales, que son las decisiones que toman los mismos pueblos donde hay concentración importante de población indígena, que aparentemente sí vota por la autoridad de su pueblo. Entonces hay ciertos avances, pero no está la institucionalidad adecuada para facilitar esa participación. No tenemos un parlamentario indígena, es una vergüenza. No tenemos un senador, no tenemos un diputado. Esperemos que en el futuro próximo sí los haya. La tierra de territorio, ya lo conversamos, son en el mismo sentido, ¿no es cierto? Esta relación espiritual con la tierra y el territorio, ¿no es cierto?, que les hablaba antes. Se habla de propiedad tradicional, otra forma de ocupación o utilización. Aquí hay toda una discusión con las tierras antiguas, porque
la política inicial del Chile al menos era de devolver las tierras que habían sido quitadas después del proceso de reducción de comunidad, ¿no es cierto?, que fue entre 1860 y 1920 más o menos, que eran cerca de 500.000 hectáreas que se titularon en ese tiempo, con muchas limitaciones, pero sí pasó también en este proceso de la pacificación de la Araucanía que hubo tierras que no se titularon y que siempre fueron de los indígenas. Entonces ahí también hay un problema y ahí se vuelve a hablar de estas tierras antiguas y eso es lo que se trata de hoy día de revertir y de arreglar a través de estos procesos de compra, de subsidios, que ustedes seguramente han escuchado, el 20A y el 20B y una serie de otras, que es un mecanismo además totalmente limitado para comprar tierra. Yo creo que hay que dar un paso importante ahí y avanzar hacia la expropiación, por ejemplo. Pero es una opinión personal que hay. Ya, bueno, aquí hay una diferencia importante con el convenio, que es el consentimiento. En esta oportunidad sí se exige la anuencia, el visto bueno, el consentimiento de los pueblos interesados, ¿no es cierto?, para cuando los estados toman decisiones que afectan a los pueblos indígenas. Por ejemplo, el traslado a las tierras y territorios, que es similar ahí, pero aquí está bien interesante, medidas de carácter legislativo y administrativo que les afectan. Entonces, hoy día, como esta es una declaración no vinculante, no es un tratado internacional estrictamente, sino una declaración, todavía no se cumple. Pero este es el estándar deseable. Este es el que quisiéramos que operara y que en definitiva cuando se trate de cosas que afectan a las personas que están involucradas directamente en los temas, ya sea en temas legislativos, administrativos, políticas públicas o procesos de inversión en sus territorios, esas personas tengan derecho a decidir si quieren o no quieren esa ley, esa política pública, porque hoy día lo que pasa naturalmente es con esta mirada paternalista y colonialista del Estado, se imponen lo que los no indígenas piensan que es mejor para los indígenas. Y esa es una cultura que hay que cambiar. Pero para eso también, esto es un tema bien complicado porque tiene que ver al final con el poder. Y hay una discusión ahí más larga y que tiene otro ribete. Pero eso es lo que tenemos hoy día. Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, todos estos son derechos que están en la declaración. Yo, aquí sin ser autorreferente, he vuelto desde que estoy en Ginebra 3 veces a Chile. Las 3 veces ha sido a capacitar a dirigentes indígenas de Cañete, de Temuco, de Victoria, del sur de Chile, y a hablarles sobre la declaración. Porque, aunque no me creen, los dirigentes ni saben que existe la declaración. Entonces, ¿de qué autodeterminación me están hablando si no partimos por la base, que es bajar al territorio, conversar con los peñas y explicarles la importancia del instrumento, para qué sirve, cuáles son los principales derechos que ellos tienen ahí como pueblo, que tenemos como pueblo, y por qué es tan importante que lo sepan? Porque, como les decía al principio, la única forma de exigir un derecho es conocerlo. Y conocerlo significa un compromiso mayor del ciudadano común, que es estudiar un poco, conversar, compartir, ¿no es cierto?, los contenidos y ver de qué forma este derecho se puede exigir. Y eso también, en esos diálogos, ese dirigente va a hablar con su parlamentario, y de a poquito se va creando esta necesidad. El convenio 169 al final fue eso, fue la presión social y el conocimiento de los pueblos indígenas de la importancia estratégica del convenio 169 para los derechos de los pueblos indígenas, la que lo llevó al Estado a que no le quedara ni una otra opción que ratificar el convenio. Si esa presión que nacía de la base indígena no hubiese existido, probablemente todavía no tendríamos ratificado el convenio. Entonces, ese mismo camino hay que seguirlo con la declaración, porque la declaración, en algún momento de la historia, en el futuro, se va a convertir en un instrumento vinculante. Como partió la Declaración de Derechos Humanos, que después se convirtió en los pactos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en algún momento se va a transformar en un instrumento vinculante. 10, 15, 20 años más, quién sabe. Pero ese es un proceso de ayornamiento a los estados, es un proceso de concientización, es un proceso cultural, es un proceso largo. Pero cuando eso pase, es bueno que todos nuestros dirigentes indígenas, todos nuestros líderes estén hablando de la declaración. Aquí están las debilidades de la declaración, ¿no es cierto? No es un instrumento vinculante. Por lo tanto, ese es el escudo que tienen todos los estados, no solamente Chile, para decir que esto es una cosa media buena onda, que no hay que cumplirla tal cual. Pero esto es un proceso. Al final, los estados van a terminar
ayornándose, como digo yo, y más temprano que tarde esta declaración se va a convertir en un instrumento vinculante. Y para allá deberían ir las cosas. Bueno, los conceptos, ¿qué es pueblo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que es autodeterminación o libre determinación? ¿Qué es pueblo? No está definido en el derecho internacional. La primera irrupción del concepto llega a la Carta de Naciones Unidas como pueblo, ¿eh? Lo que le hablaba al principio, de los tres pueblos que no son indígenas, sino que son nacionalidades. Hay muchos conceptos, es un concepto polisémico, como dicen los autores, y más que un concepto quería darle acá una aproximación, que tenemos, es un grupo social con características comunes y una identidad singular que lo hacen diferente a los otros. Eso es lo que se entiende por pueblo. Estamos hablando de pueblo todavía no, ¿ya? Además se trata, como lo podemos ver estudiando en la historia de Naciones Unidas, un concepto que ha ido cambiando. ¿Ah? ¿Qué es un pueblo indígena? Bueno, aquí ya pasamos de pueblo a pueblo indígena, ¿cierto? Al igual que el concepto del pueblo, no existe una definición consensual de la comunidad internacional. No hay elementos. ¿Ah? Tampoco están los instrumentos. ¿Cómo la define por lo menos Naciones Unidas en sus documentos de estudio? La define como los pueblos indígenas son descendientes de la población u ocupante original de las tierras antes de que tales tierras fueran sustraídas o conquistadas por otros. Un concepto muy amplio, muy raro, pero es el concepto de que hoy día se da de pueblo indígena. Y es importante también, y aquí sí que está la autoidentificación. Quien se identifica como indígena es al final el que... y los pueblos son el elemento más importante para determinar si una persona es indígena o no en el mundo, al menos. En Chile hay procedimientos distintos, pero en el mundo esa es la vara de medición de si un pueblo es indígena o no. ¿No? Hay que tener conciencia de la identidad indígena. Bueno, antes del convenio 169 se discutía, ¿no es cierto?, el concepto de pueblo, si éramos pueblo o no éramos pueblo, ¿ya? Y aquí se hablaba de poblaciones, de etnia, de pueblo original, y al final una serie de nomenclaturas que en el fondo debilitan el concepto. Lo correcto y la forma precisa de llamar a los pueblos indígenas es de esa forma, pueblos indígenas. Y eso genera estos derechos colectivos que hacíamos referencia, especialmente este derecho a la autodeterminación. Entonces en 1989 la OIT fue la primera que dio el paso y que habló derechamente de pueblos indígenas. Pero ahora en Chile, por lo menos en forma muy sofisticada, están hablando de pueblos originarios. Es que son disquisiciones. Yo le diría que eso responde a falta de rigurosidad intelectual nomás y de seguimiento de los temas. Y eso no solamente son el gobierno, sino que la gente que escribe, profesores incluso, que no se dan cuenta que todas las resoluciones de Naciones Unidas o del sistema interamericano o todos los instrumentos siempre hablan de pueblos indígenas, ya no hablan de otros conceptos que no sea eso. Entonces el concepto, y nosotros que seguimos el tema tenemos que ser especialmente rigurosos en el uso del lenguaje porque tiene un significado, tiene un peso detrás. Entonces por eso es importante siempre hablar de pueblos indígenas y no usar otros nombres. Yo esa cosa la he hablado con mucha gente, cuesta un poquito porque son procesos culturales largos también, ¿ya? De que la gente use... Es porque dicen que a algunos indígenas les molestan el concepto indígena, que prefieren originario. Porque en los mensajes presidenciales, sí, la señora se permite hablar de pueblos originarios cuando se acuerda que sí. Y habla de nuestros pueblos originarios también. Sí. Y el nuestro es muy colonialista. Bueno, son cosas que nosotros internamente tratamos de corregir. Y tratamos en un espacio que tenemos nosotros, de ir corrigiendo el lenguaje, de ir culturizando a los colegas. ¿Ah? Y es un proceso que cuesta. Y pues algunos se creen que son dueños de la verdad, como en todas las disciplinas, y se mantienen en sus posiciones. Bueno, esta discusión fue superada con el convenio y luego con la creación, y recientemente por la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que Chile ratificó en el año, no ratificó, sino que aprobó el año 2016. Está la Declaración Americana, que recoge gran parte de los derechos que están contenidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos al derecho. Bueno, aquí ya estamos entrando en tierra derecha y estamos llegando al final, casi al final. Los pueblos indígenas tienen, y esto es lo que dice el artículo 3, hay derecho
a la libre determinación. En virtud de este derecho determina libremente su condición política y persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural. Este artículo solo está impecable. Es súper potente. Da para todo y da para soñar y pensar cualquier cosa. Pero a continuación tenemos otro artículo que le fija un límite al concepto de autodeterminación. ¿Ya? Y como les decía adelante, la ley y los tratados internacionales tienen mecanismos o reglas para ser interpretados. No puede ser, cada norma no se entiende como cada uno la quiere entender, desde su mirada específica, desde su formación, desde sus valores, sino que las normas jurídicas en general, en Chile hay normas para interpretar la ley, por ejemplo, los tratados también tienen normas para interpretar los tratados. Está la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados que establece la forma como se interpreta un tratado. Entonces, y tampoco los tratados, y tampoco los artículos se pueden leer aisladamente, sino que hay que leerlos dentro de un conjunto, dentro de un ordenamiento jurídico más amplio, que en este caso es el artículo siguiente, y además, por ejemplo, que es bastante duro y que da cuenta de lo que les explicaba al principio, de que Naciones Unidas al final es una organización tremendamente conservadora, que avanza, por suerte avanza, lento pero avanza. Pero dice que, en definitiva, y esta cuestión es bien dura, porque dice que el sentido que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar actos en contra de la Carta de Naciones Unidas, tampoco se entenderá que autoriza o alienta alguna acción encaminada a quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos. Entonces aquí... Unidad política. Sí, claro, Chile es un país único, indivisible, no sé qué otras patrañas más dice, incluso el programa de mi gobierno dice eso, al contrario a la opinión de los que estábamos en esa comisión de programa. Pero es la realidad, pues, es la realidad y aquí Chile hace una defensa del gobierno ni nada, pero sí un gobierno tiene muchas miradas, no es un gobierno que tiene una mirada monolítica a las cosas. Y en esos espacios uno tiene que intervenir y influir, y por eso es importante que hayan autoridades con conocimiento y autoridades indígenas que traten de ir produciendo estos cambios, ¿ya? Desde el uso del lenguaje hasta este tipo de tonteras que en el fondo no dan cuenta de la realidad, porque Chile al final es un país plurinacional y eso es indiscutible, es la realidad nomás que no se quiere reconocer otra cosa, pero eso es así. Aquí lo que decían antes, dice que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados dice que los tratados deben ser interpretados de buena fe, de conformidad con su objetivo y fin. Y eso es lo que les explicaba antes. Hay que ver los artículos en su conjunto, el ordenamiento internacional en su conjunto, no de manera aislada. El objeto de este tratado específicamente es la protección de los derechos humanos, no tiene un fin político, no tiene un fin separatista, secesionista, como algunos interpretaron en algún momento este derecho a la libre determinación. Que hoy día por lo menos los autores lo tienen un poco superado, porque tiene que ver con esas otras realidades que les contaban del pueblo saharaui, del pueblo palestino, del pueblo vasco, ¿no es cierto?, que incluso quieren independizarse de su país. No digo que los indígenas no quieran, pero ese era el sentido inicialmente de los instrumentos. ¿Cuáles son las dimensiones de la autodeterminación? Y aquí ya estamos casi llegando al final. ¿Cómo vamos de tiempo, profesor? Estamos listos. Ya. Tenemos una división política, económica, cultural, territorial y la propiedad del derecho. Todas están relacionadas entre sí. Y ahí ustedes cuando ven la declaración ven que en un artículo hay 2 dimensiones o 3 dimensiones sobre el tema. Pero todas en su conjunto son lo que le dotan de contenido, como les decía yo, está muy de moda dotar de contenido, ¿no es cierto?, en Chile al menos. Dotar de contenido a la autodeterminación, que no es un concepto vacío, es como el reconocimiento constitucional, que es una cuestión también que no vamos a hablar acá, pero ¿qué es lo que es el reconocimiento constitucional al final? Si no es un traspaso de poder a los pueblos indígenas manifestado de diversas formas. Pues si reconocemos constitucionalmente a los pueblos indígenas, listo. ¿De qué sirve eso? Sería un reconocimiento vacío. Por eso hay que dotar de contenido a los conceptos para que produzcan efectos jurídicos que queremos, que son los que se buscan con el instrumento. Por ejemplo, la dimensión política, voy a mencionar algunos nomás porque si no, no terminamos nunca. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones, políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, ¿no es cierto? Derecho a participar plenamente, si lo desean, dice la norma, en la vida política, social y cultural del Estado. Como lo son hoy día estos alcaldes mapuche, que es un proceso bien interesante y que hay que mirar con ojo y con detención. Y los pueblos indígenas tienen un derecho a participar
en la decisión de las cuestiones que le afecten, ¿no es cierto? Ahí está el derecho al consentimiento que hablaba antes. Tiene la facultad de autogobernarse y tomar decisiones. Hay una dimensión económica que tiene que ver con el uso que se da del territorio, ¿no es cierto? Y aquí cobra importancia la consulta previa y también el consentimiento, que eran los conceptos que veíamos delante, y la mirada económica del concepto de autodeterminación. La dimensión cultural, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con el derecho a mantener y conservar una lengua, ¿no es cierto?, a la protección de las costumbres, tradiciones y ritos, ¿no es cierto?, a la propiedad intelectual, que hoy día también es una discusión que se da fuertemente y genera en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y a la relacionada con la dimensión territorial, permite entender el vínculo indisoluble entre los pueblos indígenas y el territorio que ya lo hemos mencionado, que está relacionado a su vez con la dimensión territorial, que también lo conversamos, ¿no es cierto? Se trata de un espacio para vivir, desarrollarse, buscar sustento. No tiene una dimensión comercial. Tiene una mirada, ¿no es cierto?, de protección al medio ambiente, de sustentabilidad, de uso amigable del territorio, de evitar la sobreexplotación y sobre todo evitar la depredación, que hoy día lo que vemos que se hace en los territorios indígenas donde hay abundancia de recursos naturales. O la sobreexplotación, trayendo en el caso de Chile especies exógenas, bosques que producen desequilibrio ecológico, para hacer un negocio que le favorece a unos pocos nomás, porque hoy día ya ni siquiera dan trabajo, digamos. El sistema está tan automatizado que ni siquiera hay empleo a mano de obra. Y a otras actividades tradicionales como la pesca, la caza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos las dimensiones propias del derecho. En suma, ¿qué sería la autodeterminación? Es un derecho de un tipo específico de la colectividad humana unida a la conciencia y voluntad de construir una unidad capaz de actuar en función de un futuro común. Esto es, en el fondo, que no es otra cosa que decidir sobre el futuro, decidir qué es lo que los pueblos indígenas quieren para su futuro, con ciertas limitaciones que recogen los instrumentos internacionales, pero que como concepto más amplio, obviamente, es más amplio que el derecho que establece el instrumento. Y aquí voy a también aventurar una posición más personal. Yo creo que la pelea política del pueblo mapuche no es jurídica, es política al final, y tiene que ver con el poder. Y tiene que ver cómo conquistamos el poder siendo una minoría. Ese es el tema de fondo. Entonces, hay dirigentes indígenas que buscan el camino, y aquí no quiero personalizarlo, pero por ejemplo, Aucán busca esta salida, dice que él se autodetermina, que va a hacer una asamblea constituyente indígena y todo. Yo creo que es un camino equivocado, en mi opinión. No digo que Aucán... yo creo que es un camino que no lleva a ninguna parte, porque jurídicamente no tenemos cómo ganar. O sea, la evidencia jurídica es que ese no es el camino. La salida para mí siempre sigue siendo política y de tratar de conquistar a la mayoría para llevarla por el camino. Porque somos minoría. Porque en Bolivia el 80% son indígenas, entonces está gobernando la mayoría. Permíteme. Sí, yo prefiero que ya estoy terminando. Eso es, ¿ya? Muchas gracias. Yo creo que el profesor Calbucura tiene mucho que decir. No, bueno, yo creo que ahora abrimos la ronda de reflexiones, preguntas. Gracias por la exposición. Yo creo que ha sido muy importante e interesante constatar el hecho de que tú destacas el principio de que una es la lectura del conjunto de reglamentaciones que existen en torno a otra y lo otro como uno quiere que sea. Como uno quisiera que sea, Claro. naturalmente. Y yo creo que siempre en este tipo de discusión siempre se ha dado esto, porque el tema, en definitiva, la motivación y gestión y redacción de los derechos humanos, es decir, la Carta de los Derechos Humanos fue política en un principio y sigue siendo política hoy día. De qué forma la interpretamos, cómo la aplicamos. Y yo creo que en este sentido existe mucho que reflexionar, y básicamente con lo que tú dices como que es lo central, cómo logramos un consenso de parte de la sociedad mayoritaria con respecto a cuáles son los principios que se deberían establecer a partir de una lectura de esta normativa, en relación a establecer un sistema político que respete la diversidad de los derechos. En definitiva, eso es. Pero bueno, adelante, reflexiones, preguntas. Sí, por favor. Pido disculpas por la interrupción.
Perdona, sería bueno que nos presentáramos con nuestro nombre. Lina Araya, bióloga del agua, con algunos años de experiencia después, digamos, de la democracia, del trabajo de medio ambiente en Chile y tangencialmente con algunos proyectos, digamos, de inversión que afectaban a los territorios indígenas. Esas son. Bueno, lo que yo quería decirte era que tú dijiste muy bien, la pelea, digamos, del pueblo mapuche y las otras etnias indígenas de Chile es política, ¿no? Pero política se basa en ideas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que en la educación de los chilenos, todos, esté incorporado el tema de la identidad mapuche, aymara y de los pueblos indígenas. Yo soy de esa generación en que en mi casa, digamos, estaba prohibido decir indio. Y no podías preguntarle a la familia porque era una lacra tener parientes indios, ¿ya? Pero digo, esa es la cosa. Yo creo que en Chile, si nuestros jóvenes que han demostrado que tienen una claridad y una fuerza política, ¿ya?, entienden más de lo que se trata, digamos, el ser multinacionales, ¿ya?, es tan importante como que los dirigentes mapuche conozcan la declaración, ¿ya? Es lo que yo quería, digamos, decir, haciendo ese link en la política, ideas, digamos. Gracias. Excelente. Sí, perdón. Sí, yo Después de- estoy totalmente de acuerdo con la señora. Yo soy peruana, me llamo Orieta del Águila, soy ingeniero de computación, pero me intereso lógicamente a todo lo que respecta a nuestro continente. Y yo estoy totalmente de acuerdo que eso debería formar parte de nuestra educación de base de todos los países. Informarnos a ser comprensivos y respetuosos a todos. En el Perú les decíamos naciones, porque, por ejemplo, la selva peruana es un mundo lleno de naciones con sus propios idiomas. Respeto a todos esos seres, ¿no?, que tienen una vida muy dura, porque muchas veces no es el gobierno que los afecta, es un abusivo que hay por ahí, un mestizo que les explota el terreno, o esos mineros improvisados. Por ejemplo, en el Perú tenemos de esos que se improvisan mineros y hacen explotar terrenos para ver qué hay por ahí y sin preocuparse de los habitantes. Es horrible. Yo lo que le quería preguntar es si todos los países sudamericanos han ratificado ese convenio. 169. Sí, mire, está Por pendiente. ejemplo, mi país. Sí, sí lo tiene ratificado. ¿Uruguay no lo tiene ratificado? Ellos dicen que no tienen indígenas. Me lo han dicho en mi cara, pero Sí. en parte es cierto, porque, En parte es cierto porque los mataron limitaron, a todos, los sí. mataron a todos. Ellos mismos Sí. reconocen Sí. con un grave escándalo de vergüenza que los mataron a todos, pero aún así existen poblaciones pueblos indígenas en Uruguay. Y hay países pequeños como Surinam y cosas así de las Guyanas, por ejemplo, que no están ratificados. Pero en general, yo le diría que de las 22 ratificaciones del convenio, el 80% son latinoamericanos. ¿Ah? O sea, todos los países importantes de América Latina lo tienen ratificado ya, Ay, qué con bien. excepción de Uruguay. Y en Europa, España, que tiene una ratificación amistosa, Noruega, y se me va uno. Y uno en África y uno en Asia, no es más que eso. Y usted que ha estudiado todo eso, ¿cómo ve, por ejemplo, mi país respecto a Chile? Estamos mucho más atrasados que Chile en el respeto a los pueblos indígenas. Es que yo creo que no es justo comparar. Yo una cosa que he aprendido no es justo comparar Sí. entre los países. Yo creo que la única forma que tiene uno de comparar es compararse como uno estaba antes y cómo está ahora. La evolución propia. O sea, las realidades económicas, políticas, culturales son siempre disímiles. Entonces no es justo comparar. Pero ni- de su experiencia, ¿usted Yo- ha visto yo- progresos en Sí, el Perú yo siento, respecto sí, a en todo general los eso? países de América Latina tienen progreso y tienen Todo. instituciones y hay un trabajo en el tema indígena. Y muchas veces, y en los espacios que está uno, Sí. se muestra el vaso medio vacío, como digo, la parte que falta, la parte que está mal, los desafíos pendientes. Pero cuando uno escarba más y habla con las personas de los gobiernos, uno se da cuenta que hay iniciativas muy interesantes, y hay mucho trabajo y hay mucho avance. A nosotros nos pasa, porque cada uno tiene su función. Yo en este momento estoy trabajando para el Estado. Entonces, la responsabilidad mía como actor en este tema, ¿no es cierto?, es mostrar la parte que hacemos bien.
A los dirigentes, a los líderes indígenas, corresponde mostrar la parte que está mal, que hay muchas partes que Chile hace mal. ¿Ya? Son responsabilidades distintas en la vida, en la profesión. Si yo me salgo, yo puedo dejar de ser el gobierno mañana y volver a los temas, y probablemente voy a tener, no otra, es la misma mirada que tengo, pero voy a tener otra posición frente a la realidad. Entonces, yo creo que Perú ha avanzado bastante en muchos temas. Como usted nos dejó entender, sería muy bueno que los gobiernos se atrevan a expropiar tierras también y devolverles a las comunidades. Ese es un tema bien de fondo, porque expropiar, contrario a lo que la gente cree, no es quitar, es pagar un precio justo, porque hoy día lo que pasa en Chile al menos, se produce un fenómeno de corrupción y de especulación, donde incluso un sentido perverso, donde mucho gente dice, oiga, Peñi, tómame el terreno porque la CONADI se lo va a comprar. Y yo conozco realidades de esas. O sea, lo he escuchado, me he enterado por mis propios medios. O donde se paga 5, 6, 10 veces lo que el terreno cuesta porque tiene un precio de conflicto. Porque hoy día la única forma de adquirir el terreno es la compra. Y la compra tiene que haber acuerdo en el precio. Y el precio lo pone el que vende, con limitaciones y todo en este proceso, pero al final eso lo pone el que vende. Entonces, se genera un proceso especulativo donde la tierra alcanza valores siderales. Cuando partió, yo aquí voy a hacer el proceso de compra de tierra el año 94, se pagaba cerca de 300.000 pesos por la hectárea de terreno en Chile. Vuelvo a la realidad chilena. Hoy día se paga hasta 10 millones de pesos por una hectárea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al final, la plata de todos los chilenos se mal invierte porque el mecanismo hoy día es limitado. Y se generan fenómenos de especulación y de corrupción donde hay comisiones, donde hay metido un negocio más turbio que es terrible. Entonces la única forma de superar esa cosa es con la expropiación. Porque así se le paga lo que el Estado considera claro, porque hay peritos y la persona se puede defender en tribunales para aumentar el valor de la tierra, pero se paga un valor justo. No lo que la persona quiera. No el precio de conflicto que suele pagarse muchas veces. Entonces la misma plata que hoy día se invierte podría ser mucho más eficiente y quizás avanzaríamos mucho más si hubiese expropiación. Pero el concepto de expropiación tiene en Chile al menos una connotación negativa. Sí, en todas que partes, viene una carga de la unidad popular y todo eso. Bueno, no me... Pero primero usted y después. Sí, no, lo que yo soy, me llamo Freddy Ampuero, soy residente acá de San Rosano. La pregunta, yo soy sobre todo economista, ¿no? Y me gustó que hubieras hecho énfasis, ¿no? Cuando existe énfasis en esta parte del derecho al territorio. Es decir, he leído mucho del derecho a la autodeterminación, que no sé cuántas veces lo has mencionado, ¿no? Pero el derecho económico no lo he, a pesar de la énfasis que has hecho en el derecho al territorio. Porque podemos estar en el desierto, podemos hacer una autodeterminación nosotros lo más democrático posible, pero si no tenemos agua estamos muertos todos. Es decir, eso es lo que yo veo. Si los pueblos indígenas, como están en distintos pueblos, en distintos países de Latinoamérica, no tienen nada. ¿Y qué? ¿La autodeterminación de qué les sirve? Si no tienen un derecho económico. Es decir, un derecho territorial, que es lo más importante en el derecho económico que estamos hablando. Aparte del derecho económico, a lo que veo, a lo que voy, es al derecho económico que tiene su influencia sobre el Estado, la constitución del Estado. De acuerdo a lo que puedo ver en algún artículo que dijiste, solamente dice, sí, hagan su autodeterminación, pero la hacen allá adentro. No tiene nada que ver con la constitución política que tenemos nosotros, porque la constitución política que nosotros tenemos es la que vale, no la autodeterminación que ustedes tienen. Otra cosita solamente es que cuando dijiste que los dirigentes indígenas tienen la obligación, no lo dijiste exactamente así, pero así lo interpreté yo, perdón. Es que tienen la obligación de entender de qué es la Convención 169 y la Constitución Política del Estado. Es poner un peso grande a los pueblos indígenas, que vayan a estudiar todo eso para poder autodeterminarse. Me pareció una cosa horrible. Perdón, esta es solamente la cotización. Acá viene mi pregunta. En el año 2006, en enero de 2006, entró Evo Morales como presidente en Bolivia. Yo soy boliviano. ¿Qué impacto tuvo en Chile ese efecto? Ya han pasado 11 años. No hablo solamente de la fecha esa, sino de todo el proceso que ha pasado hasta el momento. En Bolivia fue un cambio así grandote, muy inmenso. Es como que
aquí en Suecia, es como si en los Estados Unidos llegara un presidente negro. Más o menos, peor todavía que eso, ¿no? Más o menos ese es lo que claro. Aparte fue un proceso grande antes de que entre el presidente. ¿Qué impacto tuvo ese proceso que fue hasta hoy día entre los países indígenas en Chile? ¿Qué impacto tuvo eso? Es difícil la pregunta, yo creo que no se estudiaba, mi impresión es que no se estudiaba, pero sí lo que me atrevo a decirte es que la realidad de los países es totalmente distinta. Como decía antes, lo que pasa ahora en Bolivia es lo que siempre debe haber pasado, está gobernando la mayoría. El 80% de la población indígena es boliviana, el 80% es indígena. Por ejemplo, en Colombia un 3,5%, en Chile un 11% de la población es indígena. En Brasil 2-3%, en Argentina menos incluso. Entonces, no son fenómenos comparables. Ahora, lo que siempre me llamó la atención a mí, que se decía al principio, vamos a ver cómo resulta este experimento. Había una mirada muy racista, como un indígena, ¿no es cierto? Y yo creo que los presidentes en su posición personal que le ha dado más estabilidad a Bolivia en el último siglo probablemente sea Evo Morales, y ha conseguido avances importantes. ¿Ah? Yo no estoy seguro, por lo mismo volviendo al tema anterior ese del conocimiento que puedan tener los indígenas, de que haya un impacto en Chile sobre ese punto. Lo que sí yo palpo cuando bajo al territorio, cuando veo, es que esta mirada que hay que buscar una salida política y que hay distintos vertientes para eso. O entrar a un partido político tradicional, o armar un partido político mapuche, ¿no es cierto? O armar movimientos. Porque al final la salida no es la guerra, el movimiento y la protesta ayuda, pero que en concreta ese avance al final es la política. Y para eso es importante formar líderes indígenas, y en ese sentido quizás es un ejemplo. Porque yo siento que lo ha hecho responsablemente, que los fenómenos de corrupción están relativamente contenidos a pesar de lo largo que ha sido su mandato, y yo creo que la suma para la raya para la resta, digamos, o sea, la raya para la suma es siempre una mirada positiva de la gente que ha seguido más de cerca el proceso. Yo creo que una mirada positiva. Es una percepción, no he conversado eso con dirigentes indígenas en Chile. Yo te decía porque, digamos, perdón que me... Sí. Yo te decía porque, digamos, en Bolivia se ve y se nota. Hay distintos dirigentes indígenas de los distintos países, de Perú, de Chile, de Argentina, de Brasil, que vienen a convenciones en Bolivia. Entonces eso es lo que yo decía. Tiene que haber habido alguna influencia. Ahora, lo que no sé bien, hasta dónde eso va. Me está confirmando, digamos, que... yo que no conozco estudios, porque estas cosas a veces se estudian y se miden, pues eso no los conozco. ¿Puedo hacer una...? Sí, por supuesto. Bueno, con respecto a eso, yo creo que desde la perspectiva indígena en general, del campo intelectual que se trata el tema indígena, ha habido una sensibilización con respecto a temas que son bastante candentes en el caso de la relación entre Bolivia y Chile. El tema de la demanda territorial de parte de Bolivia, y centrado básicamente en un aspecto central que es el argumento central de Chile, de que son los tratados que se suscribieron y por lo tanto hay que respetarlos. Y dentro de eso, bueno, el mundo mapuche, que se caracteriza por haber frenado el avance de la ocupación española, fueron, digamos, el Vietnam de España. Y por otro lado, digamos, está la situación en que recién en 1883 el Estado chileno, a través de una guerra, ocupa los territorios mapuche. Pero en ese intertanto, de 1642, que se hace un tratado de paz con España, que es el Tratado de Quillín, se suscribe un tratado de paz como corresponde, digamos, en el papel firmado, y que posteriormente creo que, bueno, se discute si son 18 o 32 posteriores tratados que se suscriben con la corona española. Y cuando España abandona la colonia de Chile, los mapuches suscriben un tratado de paz con el Estado chileno. Entonces, si vamos a discutir en el caso de Bolivia de que hay que respetar los tratados, de que Bolivia pierde la guerra, se firma un tratado y Chile determina que hay que respetar eso,
bueno, nosotros decimos el tema, si fuera eso, entonces habría que respetar los tratados que suscribió el pueblo mapuche con el Estado chileno. Entonces, frente a eso, yo creo que había una sensibilidad sobre los efectos, digamos, de la instauración de fronteras en el caso del Cono Sur, porque esto no es tan sencillo. O sea, sabemos de que hubieron intervenciones extranjeras, Inglaterra estaba muy interesado, bueno, todo lo que es América del Sur siempre ha sido un escenario, digamos, de influencia de diferentes potencias imperiales o imperialistas. Entonces, con respecto a eso, yo creo que en el caso chileno, en términos intelectuales, ha habido una renovación de esta discusión y la revisión de esto desde un punto de vista mucho más específico. Yo creo que eso es muy positivo en el caso de la influencia con Bolivia. Lo otro, en general, de cero de sensibilidad frente al tema de la demanda de territorio y mar de parte de Bolivia. Hoy día hay un amplio sector de la población chilena que entiende y simpatiza y está de acuerdo que hay que solucionar ese problema y en términos, digamos, sustanciales. Perdona que haya intervenido. No. Perdona, sí, ahora y después. Mi nombre es Luis Sánchez, soy venezolano. Me da la impresión de que este tema de la autodeterminación de los indígenas había que tomarlo mucho más amplio en relación con el tipo de modelo social que existe en América Latina. En esta ola nueva de política en América Latina, cada país tiene una forma diferente a concebir el problema de la autodeterminación. Y en ese sentido, hay una constitución que responde a ese país de cómo ellos van a fomentarse, pues, dentro de su territorio en general y además de lo indígena. Otra cosa que me preocupa es cuál es la opinión de los indígenas, porque de pronto los expertos, los juristas van a esos centros internacionales y están defendiendo los modelos que son neoliberales, no son socialistas, no son de la nueva tendencia en América Latina y por ende van a chocar con esos instrumentos que él señalaba antes. Y otra cosa, por ejemplo, cuando hay intereses muy específicos económicamente en determinado país, ellos se saltan esos tratados y dicen, bueno, esto no va, esto sí va, pues hay intereses subyacentes en esos tratados. Entonces me da la impresión de que sería interesante conocer, pues, las formulaciones de los indígenas o de los dirigentes en el país, del modelo de país que tenemos, para que eso cuando vaya a las discusiones internacionales tenga un efecto realmente positivo, ¿no? Y eso también está dado por las diferentes interpretaciones de esos tratados internacionales, cómo ellos interpretan, y me remito a lo que él conversaba antes, la película que vamos a ver en la próxima semana. Me parece que es una película muy importante, se la sugiero que la vean, yo la vi ayer, muy buena fotografía, excelente película, y allí pues se da también esa cuestión de los alemanes cuando fueron a Colombia y cómo es la interpretación de los indígenas. Eso es lo que yo creo, y cuando yo me encuentro con la zona del Amazonas, pero eso no era lo que los indígenas del Amazonas interpretaban. Gracias. No me quedó claro la pregunta, pero yendo al tema del... ¿Cuáles son los modelos de autonomía que plantean los dirigentes indígenas frente a... No puede ser aislado. Exacto. Sí. Yo voy un poquito más atrás para tratar de entender esto. Al menos, vuelvo a la realidad chilena, porque es la que, por insistir, conozco. Una de las debilidades y a su vez fortaleza de los pueblos indígenas de Chile, principalmente el pueblo mapuche, que es el mayoritario, que del 11%, 11,5% del último censo que está hoy día hay otro censo, más o menos esa es la proporción de la población indígena en Chile, el 85% de ese 11% es mapuche. Y es el que resistió esta invasión militar que describía y que hoy día resiste cultural y políticamente a través de muchas formas y que lo lleva a seguir existiendo, digamos. Pero ese pueblo indígena
no tiene una mirada, tiene multiplicidad de liderazgo, multiplicidad de miradas. Unas de derecha, otras de izquierda, unas más conservadoras, algunas que dicen incluso que ellos quieren retomar el sistema de organización antiguo de los LOF y de los loncos, ¿no es cierto?, indígenas, la mirada tradicional de cómo se organizaba la sociedad antes de la invasión española. Entonces, hay tanta mirada como comunidades o líderes indígenas en Chile. No hay, para mí, de mi punto de vista al menos, y quizás Jorge puede tener otra opinión, pero no hay una mirada de la cual uno pueda tomarse y decir, este es el camino. Y digo que es una virtud porque eso hizo, a diferencia de otros países como Perú y más al norte cuando llegaron los españoles, que apresaban al líder y se acababa la resistencia. Acá iban por una comunidad, iban por la siguiente y se seguían organizando y seguían resistiendo. Y por eso España, como decía muy bien, no lo he escuchado nunca, es el Vietnam de España. Después de 300 años nunca lograron ser derrotados militarmente por los españoles. A pesar de los recursos, a pesar de la superioridad bélica, a pesar de todo eso, nunca pudieron porque los mapuches tenían un poder de adaptación. O sea, ellos empezaron a utilizar el caballo, empezaron a utilizar el metal, empezaron a defenderse de manera distinta, no los esquemas de guerra que usaban los españoles, sino que de muchas otras formas. Entonces, esta realidad que era local y puntual, de cada liderazgo instalado en cada territorio, hizo que en definitiva nunca pudiera ser dominado territorialmente el sur de Chile por los españoles, y se produjo un espacio entre la Isla Grande de Chiloé y yo te diría que el Santiago o el río Itata, digamos, que nunca los españoles pudieron, y por eso a partir de eso se firmaron estos tratados de paz, la paz de Quillín y todo eso, porque España quería también evangelizar, ¿no es cierto?, que es una forma de influir culturalmente. Entonces, a través de estos acuerdos se permitía que entraran los curas, que entrara el comercio, y se llevaban a los líderes indígenas para culturizarlo, para civilizarlo, decían de manera despectiva ellos. Y este encuentro fue regulado a través del Tratado de Paz porque no se produjo esa derrota militar y por esta dispersión en el liderazgo. Y esa dispersión en el liderazgo y en la mirada de la salida hoy día es múltiple. O sea, yo tengo muchos amigos indígenas que no están de acuerdo con mi posición política. Yo soy un convencido que la cosa se hace desde adentro y yo he trabajado toda mi vida desde la recuperación de la democracia políticamente para conseguir ese objetivo. Pero otros creen que estoy perdiendo el tiempo. Y son miradas distintas. Yo no sé si corresponde a la pregunta eso. Mi nombre es Carlos Estefanía, conductor del programa La Tertulia Estocolmo en Radio Cuchirca. Yo tengo dos preguntas. Yo quisiera que usted reflexionara como abogado y como representante de instituciones internacionales sobre dos cosas, ¿no? Lo primero que me preocupa es el Estado liberal como construcción. El Estado liberal tiene una característica que se cumple lo mismo en América Latina que en Europa, y es que borra las diferencias. El Imperio Español fue astuto, usó la fuerza, usó la cruz y usó la diplomacia. Incluso mantuvo valores y tierras colectivas que desaparecieron con el establecimiento de estos estados que fueron artificiales. O sea, el conflicto Chile-Bolivia por la salida al mar es algo totalmente artificial. ¿Okay? Ese aparato que es el Estado liberal, que hace en América Latina de la independencia lo mismo que hace en España, lo mismo que había hecho en Francia, que borra las diferencias, privatiza las propiedades colectivas, porque todo este fenómeno que nosotros vemos en los pueblos llamados aborígenes, originarios, indígenas, esos mismos fenómenos ocurrieron en Europa. Entonces me gustaría que tú analizaras la característica homogenizante de esa construcción importada, que es el Estado liberal, que es la causa, yo pienso, de todos estos problemas en principio. Esto es lo primero que yo quiero que tú me describas, ¿no? Con tu conocimiento de abogado y de conocimiento histórico de Chile. Después yo veo con cierta sospecha toda esta ideología que viene desde la ONU, primero de la soberanía de los pueblos, soberanía con estados, que se promovió desde la ONU, cuando la ONU estaba controlada por superpotencias, en los momentos precisos de que las grandes metrópolis ya no necesitaban dominar los estados para extraer los recursos. Entonces empieza la política de un pueblo, un estado, una soberanía, una independencia de alguna manera, promovida por esas mismas instituciones. Ahora yo veo la OIT, que parece como un ente muy progresista, fomentando una ideología que, como tú mismo dices, no nace desde adentro de ellos.
tú tienes que ir a explicarle a los líderes mapuche qué cosa es la soberanía, la autodeterminación, etcétera. O sea, toda una ideología que se construye, aparte de que se reconozca el derecho a que se cuente con ellos, amor a la tierra, que se construye desde estas instituciones. Entonces, como yo sospecho bastante de ellas, yo quisiera que me hablara sobre quién se beneficia, además de los mapuches, de toda la ideología proveniente de las instituciones internacionales en torno a la soberanía de los pueblos dentro de un Estado, ya no junto con el Estado, sino incluso quizás en conflicto de intereses con la soberanía de los Estados. ¿Quién se beneficia además de los pueblos, como le llaman, indígenas? Son dos temas que quiero que desarrolles. Sí, pues larga la pregunta. Quizás da para otra conferencia, pero en cuanto al Estado liberal, yo creo que, y aquí parte importante del problema es la existencia del Estado liberal. O sea, esta mirada uniformizante que tú dices, de orden, que es muy propia de las derechas, ¿no es cierto? De suprimir la diferencia, o del miedo a la diferencia, de la ignorancia de conocer al otro, es un problema que viene instalado desde siempre. Nuestra Constitución, que la hizo Pinochet, que ha tenido algunos trabajos de arreglo ahí, como tratar de arreglar un monstruo feo, pero que sí quizás ya pasa, al menos formalmente, el test de la democracia y la participación. En el fondo su filosofía inspiradora es esa, una mirada liberal de la sociedad. La Constitución nuestra no es neutra, y por eso hoy día estamos en un proceso de cambio de la Constitución, un proceso participativo, que además tiene una derivada de una participación indígena específica. Hay un proceso en paralelo para el cambio de la Constitución que incluso se esparmó por el mundo, donde habían encuentros locales donde se hablaba de esta nueva Constitución. Entonces, y también tiene una mirada indígena, porque se trabajó por la participación indígena para esta nueva Constitución y para este reconocimiento con todos los contenidos que te digo yo. Entonces, primero que nada, la mirada, la inspiración política de la legislación existente hoy día en Chile hace que sea muy difícil por ahora superar culturalmente eso, y eso para mí es uno de los problemas. Si la legislación, nuestra legislación, como en muchos países del mundo, fuera neutra, en el sentido de que puede llevar al país en uno u otro sentido político, quizá ese problema hoy día no existiría. Entonces, yo no quiero alargarme más sobre esto porque son temas que son discutibles. O sea, una mirada como uno conoce, enfrenta la sociedad, no sé. Ahora, ¿quién se beneficia? Aparte de los pueblos indígenas, yo no estoy tan seguro de que se beneficien los pueblos indígenas como están las cosas. O sea, yo insistí bastante en que estos eran organismos conservadores y que si hay un avance, eso es innegable. O sea, yo lo veo, lo palpo ahí. Y también yo creo que al país le sirve esta institucionalidad para irse superando a sí mismo, para ir mejorando las cosas. En la medida que haya conciencia de las recomendaciones que emanan de los organismos especiales, de los relatores especiales, de los comités de seguimiento de las obligaciones que tienen los países en el cumplimiento de estándares de derechos humanos, porque de eso estamos hablando de cambios políticos, estamos hablando de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque las Naciones Unidas no tiene que ver mucho con la mirada política de la sociedad. Las Naciones Unidas tiene 3 pilares fundamentales, que son la paz y el desarrollo, ¿no es cierto?, y los derechos humanos. Entonces, yo por lo menos trabajo en el tercer pilar, ¿no es cierto?, que son los derechos humanos, y que tiene que ver con el cumplimiento de estas obligaciones que nacen de estos tratados que se han ido desarrollando, que han evolucionado con el tiempo. Y en ese sentido, uno va estudiando y se va dando cuenta también muchas cosas. Por ejemplo, que al final el derecho, que lo que uno ejerce y que aprende y que vive todos los días, es una herramienta y un instrumento de la dominación, del más poderoso sobre el menos poderoso. Eso yo no me lo he planteado nunca. De hecho, yo creo que en los últimos 2 años he estado reflexionando sobre eso. Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta. O sea, aquí hay múltiples intereses. No sé a quién más beneficia. Si quieres clarificar la pregunta. Sí. ¿Puedo agregar algo más? Yo creo que el tema yo creo que
la existencia de los estados liberales, de los estados en América del Sur y estados liberales es muy joven, muy pequeña. O sea, para mí, desde el punto de vista de la sociología de los pueblos indígenas, mi perspectiva yo la centro en el colonialismo. El colonialismo en general no ha sido discutido en el contexto ni político ni intelectual de Sudamérica, ¿no? Porque siempre se habla de Latinoamérica, generalmente se reivindica un origen político-cultural de lo que es la realidad diversa de Sudamérica. Sudamérica es indo, es afro y es latinoamérica. Y desde esa perspectiva yo creo de que naturalmente que vivimos una situación de imposición en todo sentido de la palabra. Económica, en lo que nosotros lo definimos como la matriz colonial del poder. Es decir, lo que estamos discutiendo en este momento es el efecto de una apropiación masiva de territorios y la imposición de un sistema de reglamentación de propiedad que es terrible, o sea, y que ha estado vigente durante 500 años. Entonces el tema yo creo que tiene que ver mucho de qué forma nosotros discutimos lo que es raíces y respeto de diversidad de derechos. O sea, el Estado liberal es la copia de un modelo colonial. Y desde esa perspectiva, si reducimos y nos enfrentamos a cuál es la herencia colonial, es muy simple reducir este tipo de discusión. Pero desgraciadamente no es simple la medida cuando se nos impone una fecha a partir de la cual podemos empezar a discutir. 1492 o 1810, 1820, donde empieza a hablarse de la independencia, o más bien, digamos, de cuando los criollos asumen la construcción de estos países y la construcción de estos países. Pero más la siguiente pregunta. Gracias. Dos preguntas cortas. Para mí parece que la conexión que ha tenido los movimientos indígenas en América Latina con el nivel internacional ha sido muy importante para su lucha política. Parece que en los años 90 había mucha energía en ese nivel, en favor de los pueblos indígenas. Tenemos la década para los movimientos indígenas o las poblaciones indígenas de Naciones Unidas. Tenemos el Banco Mundial y sus programas de etnodesarrollo durante esta década. Tenemos el Premio Nobel de Paz para Rigoberta Menchú. Tenemos el año 92 y simbólicamente muy importante. Pero ¿cómo es hoy en día? ¿Ha bajado esa energía? ¿O cómo es la conexión con el nivel internacional de los movimientos indígenas hoy? Es la pregunta primera. La otra pregunta es que, escuchando a las palabras ahora autonomía, autodeterminación, así, para mí por lo menos parece que hay una conexión muy fuerte con territorialidad, con derecho a territorio. Por eso estoy pensando en esa migración fuerte que hay de las zonas rurales a las zonas urbanas. ¿Qué importancia tiene ese convenio, esta declaración, para el gran número de indígenas que viven en las grandes ciudades de América Latina? Bueno, dos cosas. Respecto a la energía, yo creo que tú tocaste, tu pregunta se responde casi sola. La energía del 1990 tiene que ver con los 500 años del descubrimiento. Okay. O sea, Chiapas, todo el movimiento indigenista que surgió en todas partes, que hubo una radicalización importante incluso, se debió al simbolismo de la fecha. En Chile quizás tuvo un poco contenido porque justo se recuperó la democracia, las prioridades iniciales y una especie de tregua política indígena hacia la democracia naciente hicieron que ese fervor y que esa gana no se convirtiera en un proceso de movilización fuerte. Y además porque recuperar la democracia, una de las primeras iniciativas del presidente Elwin fue trabajar a partir de un convenio que se hizo, o de un acuerdo que se hizo, que se llamó Nueva Imperial, con los pueblos indígenas, para dotar al país de una institucionalidad nueva que se abocara a resolver los problemas. Y se creó esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que tiene este fondo de tierra, este fondo de desarrollo, y se trataron de impulsar otras iniciativas como el convenio 169, que se terminó ratificando este siglo, en 2008, para entrar en vigencia en 2009. Entonces, el entusiasmo que yo veo hoy día, yo creo que es más
que es diferente, pero que no ha decaído. Okay. ¿Ah? Y que es más preparado que antes. Antes era más testimonial. ¿Ah? Antes era más simbólico quizás. Ah. Hoy día yo siento que hay más preparación de los dirigentes. Hoy día muchos peñis van a ser doctores, ¿no es cierto? Posibilidad que antes los indígenas no tenían. O sea, los indígenas que eran profesionales, en el país por lo menos, eran contados con los dedos de la mano, por distintas circunstancias. ¿Les dan cuotas para entrar a la universidad? No, en Chile no. Porque lamentablemente la gente de comunidades muy simples no compiten con la gente de grandes ciudades en las universidades nacionales. Hay muchas limitaciones ahí, pero yendo al punto, yo creo que hoy día el interés es más reflexivo y es más preparado académicamente. Y lo bueno es que la tecnología de la información hace que esté más relacionado. O sea, si uno analiza la demanda indígena de todos los países de América Latina en general, y de algunos nórdicos, o de Nueva Zelanda y Australia en particular, uno ve que hay ciertos vasos comunicantes. No sé si es circunstancial o es algo coordinado, eso no estoy seguro. Pero ojalá fuera coordinado porque es más potente aún. ¿Ah? Entonces las discusiones que hoy día se llevan son más ordenadas, porque hay más capacidad de la dirigencia, del liderazgo indígena para sostener esta discusión y prepararse frente al Estado. Hoy día hay una cantidad de hermanos que se están educando que antes no existía. La cantidad de profesionales mapuche hoy día ya no es un tema en Chile, por lo menos. Siento yo. ¿Ah? Y la otra pregunta era sobre la migración, campo-ciudad. Efectivamente, yo creo que una de las más, en Chile al menos, de las grandes pasivos o debe que tenemos es justamente abocarnos a los problemas de pobreza y de marginación y de discriminación que se produce en la ciudad por ser indígena. Esto es un fenómeno que creó el Estado cuando ocupó territorialmente, les quitó las tierras, nos empobreció económicamente. Se produjo naturalmente un fenómeno de migración hacia la ciudad en busca de oportunidades. Y hoy día lo que pasó en estos años en definitiva que estas personas que no tenían preparación fueron a conformar estos cordones de pobreza y de trabajo precario en la afuera de las grandes ciudades. Y hoy día ese fenómeno no se estudia, hay esfuerzos menores, hay becas, por ejemplo, para que la gente que tiene ascendencia indígena pueda estudiar, que son becas bastante miserables, pero sí es un avance innegable, es mucho dinero por la cantidad de gente que cubre. Pero no hay una política decidida de trabajo hacia los indígenas que viven en la ciudad. Hoy día yo diría que todos los esfuerzos... ¿Y el convenio está útil para esa gente? Yo diría que en el tema no. Yo diría que mi opinión por lo menos es que va más orientado a los que siguen viviendo en el territorio y mantienen sus tradiciones, su cultura y su forma de ver el mundo. ¿Ah? Esa es una opinión. ¿Sí? Un comentario solamente con respecto a la pregunta. Bueno, yo participé en el periodo anterior de la sesión del foro permanente del pueblo indígena, que se realizó hace 2 o 3 años atrás. No, todos los años en abril. Bueno, hace 3 años atrás estuve allí. Y allí yo planteé el tema esto de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas. Y en general el tema es de que es una complicación jurídica, en la medida que esto está diseñado, digamos, para las poblaciones indígenas rurales. Sí. Entonces, aunque la mayoría, está en la ciudad. Exactamente. Eso es la paradoja, ¿no? Entonces yo planteé este tema y bueno, me dijeron, bueno, estamos conscientes de esto, pero esto significa revertir todo el proyecto y todo este programa de trabajo que tenemos montado. Básicamente, en la medida que el tema central que motiva este tipo de iniciativas es el problema de la tierra y el territorio. Y claro, entonces nos encontramos en una situación de pueblos indígenas viviendo en la ciudad, que su reivindicación no es la tierra ni el territorio, sino que son derechos indígenas que prácticamente son iguales que los derechos de ciudadanía, ¿no? En la práctica. Y ese es otro ámbito, creo que el jurídico, que es mucho más complicado, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay muchas preocupaciones aquí, creo que estoy teniendo más preocupaciones aún. El tema de los convenios y de las leyes, en realidad que sí se las prepara desde un punto de vista más paternalista, me
preocupa mucho la puesta en práctica, primero porque no todo está mal, no todo está mal hecho, obviamente, hay cosas interesantes, pero queda un interrogante en la puesta en práctica. Por otro lado, como comentaba anteriormente, que están hechas desde arriba para abajo, siempre mirando paralelísticamente a los indígenas hacia abajo. Pongo varias interrogantes. La palabra desarrollo, el no respetar, cómo proteger a los saberes, quehaceres y los saberes ancestrales, que tampoco están plasmados, ¿no es verdad? Y que es tan importante, y cómo protegerlos. También soy boliviana, he estado con el proceso de cambio, pero también hay cosas que hay que reconocerlas. El hecho de darles a los indígenas de la Amazonía y regalarles computadoras, ¿hacia dónde nos está llevando eso? ¿No es verdad? Tenemos que, los indígenas se están conectando cada vez más con el mundo exterior y están empezando a cambiar también, a ver otras cosas, a tener otras necesidades, y cambian hasta de la vestimenta, el idioma, se van perdiendo muchísimas lenguas en nuestro país. No hay una protección también tampoco a los idiomas ni a los saberes ancestrales. Entonces, y por último, cuando comentaban sobre la educación, los indígenas están educando. Tal vez tendríamos que educarnos nosotros a los saberes esos ancestrales que nos estamos perdiendo. ¿En qué forma los vamos a educar? ¿Nos vamos a educar a nivel occidental para que vayan a las universidades y se pongan y vengan acá con nosotros? No sé, me estoy preocupando, como decía antes, al principio más. Dele, doctor. De atrás para adelante. Yo creo que la preocupación esta de que esa inversa que tú hablas de que por una parte quizás pierdan con esta conexión a la civilización. De hecho hay pueblos que todavía viven en aislamiento voluntario en la Amazonía, y que son decisiones que debían respetarse, porque efectivamente lo que a mí me preocupa también es quién dice lo que es mejor para los indígenas. Y ahí es donde tenemos un problema, porque muchos creen tener la solución, y en Chile hay gente que piensa que no, sabes que démosle un terreno y hagamos un packing que exporten arándanos y que trabajen mucho y ganen mucha plata. Esa es como la mirada occidental desarrollista, que es muy limitada, por supuesto. Pero por otra parte, esta conexión con el mundo le da perspectiva y le ayuda también a entender el problema que tienen ellos. Porque su lucha muchas veces, una lucha que está replicada en todas partes del mundo, y esta conexión a veces potencia y le da más herramientas para entender lo que están viviendo y para buscar soluciones. ¿Ya? Porque yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, o sea, no hay una salida, no hay una receta mágica. Si existiera, quizás ya lo hubiésemos adoptado. Entonces la solución tiene que nacer de los mismos pueblos indígenas, pero con todas las herramientas. Y aquí vuelvo a ser autorreferente con el pueblo mapuche. Cuando Lautaro, que es uno de los principales héroes nuestros, ¿no es cierto?, se va a vivir con su especie de amo, que era Pedro Valdivia, el conquistador, ¿no es cierto?, él aprende de España todo lo que necesita para volver a trabajar por su pueblo. Aprende el uso del caballo, aprende el uso de la estrategia militar, unido a su brillantez y a otros elementos más. Esas herramientas le sirven para defenderse frente a la invasión. Entonces no es que despreciar lo nuevo por mantener lo tradicional como un fetiche, sino que hay que incorporar lo nuevo y potenciar lo que uno es, los idiomas y todo eso, y la cultura para defender lo propio. Eso creo yo. Y en cuanto a toda la puesta en práctica de la ley, que es lo que te preocupaba también. Sí. Para mí un temazo ese, porque es bien complicado, depende de la institucionalidad de cada país. Yo siento, volviendo a la realidad chilena, que en Chile, a pesar del montón de limitaciones y sin querer realizar nada, en general la institucionalidad se cumple. ¿Ah? Y al menos en Chile en el último tiempo hay experiencias importantes en estos procesos de consulta y participación para crear la institucionalidad indígena. ¿Ya? Veremos la puesta en práctica, al final en la práctica lo que va a pasar, lo que se diseñó. Ojalá lo más apegado a la letra de la ley y al espíritu de la ley. Pero por ejemplo en Chile hemos hecho procesos de consulta para crear un ministerio de pueblos indígenas, ahora que está en el Congreso.
hay un otro proceso de creación de la ley de